Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y dar like a nuestro video. Erkan Meriç acaba de romper el silencio con una impactante canción dedicada al bebé que Asal nunca llegó a tener. ¿Qué secretos se esconden detrás de esta inesperada confesión musical? La historia entre Erkan Meriç y Asal Faila Izkukukose parecía haberse cerrado con un punto final, hasta ahora. En un giro totalmente inesperado, Erkan ha publicado una emotiva canción que ha estremecido a sus fans y dejado al mundo del espectáculo completamente en shock. La letra, cargada de nostalgia, pérdida y amor no vivido, está dedicada, según sus propias palabras, a una vida que nunca comenzó, pero que dejó una huella eterna. La canción se titula Kandan Kok, Más que mi alma, y fue lanzada a través de su cuenta oficial de Instagram, con un simple pero poderoso mensaje: para ti, pequeño ángel. Aunque nunca llegaste a este mundo, te canté desde lo más profundo de mi ser. Este gesto inesperado ha hecho que las redes sociales estallen en reacciones. Mientras algunos lo consideran una jugada mediática, otros han empatizado profundamente con el dolor reflejado en la canción. Pero lo más impactante vino después. Asal reaccionó. Y su respuesta ha sido tan emotiva como polémica. En una historia de Instagram, Asal compartió un fragmento de la canción con un emoji de corazón partido y escribió: algunas heridas no se ven, pero se sienten en cada nota. Esta declaración, breve pero intensa, generó una ola de especulaciones entre los seguidores de la pareja. ¿Hubo realmente una pérdida? ¿Qué pasó entre ellos que nadie sabía? Fuentes cercanas a la producción de la telenovela en la que ambos trabajaron aseguran que durante su relación, Asal habría pasado por un momento muy difícil emocionalmente, aunque nunca se confirmó un embarazo. Ella estaba diferente, más sensible, más vulnerable, comentó un miembro del equipo, que prefirió mantenerse en el anonimato. Los fans han comenzado a buscar pistas en las publicaciones antiguas de ambos actores, y algunos aseguran haber encontrado mensajes velados en los textos que ahora cobran un nuevo significado. Uno de ellos, publicado por Erkan hace más de un año, decía: no todos los sueños se hacen realidad, pero algunos viven para siempre en el corazón. ¿Era ya una referencia al bebé no nacido? Lo que es innegable es el impacto que esta canción ha tenido. En tan solo 24 horas, Kandan Kok ha superado el 1.000.000 de reproducciones en Spotify y ha escalado al top 10 de tendencias musicales en Turquía. Además, ha generado miles de comentarios, muchos de ellos de mujeres que se sienten identificadas con el dolor expresado en la canción. Gracias, Erkan, por poner en palabras lo que muchas hemos sentido en silencio, escribió una seguidora. Otra revelación importante llegó durante una reciente entrevista que Erkan ofreció a una revista de renombre. Cuando el periodista le preguntó directamente si la canción estaba basada en hechos reales, el actor se limitó a sonreír con tristeza y responder: algunas historias no necesitan palabras para ser contadas. Basta con cerrar los ojos y escuchar. Esta ambigua pero poderosa declaración no hizo más que avivar los rumores. ¿Estaba hablando metafóricamente, o admitía indirectamente que la pérdida de un hijo fue real? Desde entonces, los seguidores han dividido sus opiniones en redes sociales. Algunos insisten en que se trata de una estrategia publicitaria, mientras que otros creen que Erkan está atravesando un proceso real de duelo. Lo que sí es claro es que el contenido de Kandan Kok no puede tomarse a la ligera. La instrumentación minimalista, los silencios dramáticos entre versos, y la forma en que la voz de Erkan se quiebra en ciertos momentos, todo apunta a una emoción genuina y no fabricada. Asal, por su parte, no ha vuelto a hacer declaraciones públicas después de su historia. Pero varias fuentes cercanas a ella afirman que la actriz ha estado más retraída en las últimas semanas. No quiere hablar del tema, dijo una amiga íntima. Pero la canción la tocó profundamente. Erkan y ella compartieron algo muy importante, algo que el público nunca llegó a conocer del todo. Curiosamente, luego del lanzamiento de la canción, algunos portales de noticias comenzaron a publicar imágenes nunca antes vistas de la pareja durante su etapa más íntima. Fotografías que los muestran en momentos cotidianos, alejados del glamour de las alfombras rojas, abrazándose en parques, caminando por calles solitarias o simplemente compartiendo una taza de café. Estas imágenes, al parecer filtradas por alguien del círculo íntimo de los actores, han reavivado el interés en su antigua relación y alimentado aún más la nostalgia colectiva.
Algunos psicólogos y expertos en relaciones han intervenido en el debate público, destacando cómo el arte puede ser una vía de catarsis emocional. La música tiene ese poder, de nombrar lo innombrable, de canalizar duelos que no se han procesado de manera consciente, comentó la terapeuta familiar Nilgün Aydemir en un programa de televisión turco. Y lo que Erkan ha hecho es abrir una herida colectiva, especialmente en una sociedad donde aún se guarda silencio ante temas como la pérdida perinatal. Mientras tanto, Spotify reportó que un número creciente de oyentes ha añadido Candan Cook a listas de reproducción con títulos como Sanación, Duelo, Ausencias o Recuerdos que duelen. La canción ha trascendido lo personal y se ha convertido en una especie de himno para quienes han perdido a un ser querido que nunca llegó a nacer. También ha habido iniciativas espontáneas entre los fans. En foros y páginas dedicadas a la pareja, los seguidores han comenzado a compartir sus propias historias de pérdida, creando una comunidad de apoyo que va más allá del simple seguimiento de celebridades. Una usuaria escribió: "Pensé que era la única que lloraba en silencio por un bebé que nunca vi. Pero hoy me siento menos sola. Gracias, Erkan". Mientras el debate continúa, lo cierto es que Erkan Meriç ha demostrado una vez más que su sensibilidad artística va más allá de los guiones y las cámaras. Su decisión de compartir un fragmento tan íntimo de su vida, si bien polémica, ha tocado fibras muy profundas. A todo esto, se suma una teoría aún más conmovedora. Algunos fans notaron que en el video que acompaña la canción, publicado posteriormente en su canal de YouTube, hay una breve aparición de un colgante en forma de estrella. Según seguidores que han seguido de cerca cada detalle, ese mismo colgante fue visto en una fotografía antigua de Asal. ¿Podría tratarse de un símbolo compartido, un recuerdo tangible del vínculo entre ambos y del pequeño ángel que nunca llegó? Los representantes de ambos actores se han negado a emitir comunicados oficiales. Pero la maquinaria del espectáculo no se detiene. Hay rumores de que una importante casa discográfica se ha interesado en producir un álbum completo basado en las experiencias de Erkan. Incluso se habla de un posible documental. Erkan, por su parte, publicó hace unas horas una nueva historia en Instagram, esta vez con una imagen de un cielo nublado y una frase breve pero cargada de emoción: "A veces, llorar en silencio es la única forma de gritar". En un mundo donde la imagen lo es todo, donde los sentimientos a menudo se esconden bajo filtros y sonrisas falsas, esta historia nos recuerda que detrás de cada figura pública hay un ser humano con heridas, con recuerdos, con amores inconclusos. Y que a veces, una canción puede decir más que 1000 entrevistas. Quizá, como dijo una vez un gran poeta, no hay mayor tristeza que recordar la felicidad en tiempos de dolor. Y eso es justamente lo que Candan Cook nos ha dejado, un eco de lo que fue, o de lo que pudo haber sido. Un susurro a un alma que nunca llegó, pero que, sin embargo, dejó una melodía eterna. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esta canción revela una verdad nunca contada entre Erkan y Asal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle del mundo de los famosos. Hasta la próxima.